A lo largo de la historia de la raza humana ha surgido siempre una pregunta: ¿cuál será la mayor necesidad que tiene el mundo? Algunos han cifrado sus esperanzas en políticos, en religiosos, en líderes sindicales incluso. Pero hay un grupo de personas que se ha caracterizado por seguir a un líder que a través de miles de años sigue manteniéndose en pie y que esperan por verle de nuevo. Su nombre es Jesús. Quiero compartir con ustedes un texto escrito por la autora favorita de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la hermana Elena G. White. Y ella escribió lo siguiente: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Esta es la razón por la cual la lección de escuela sabática de esta semana está titulada Defendamos la verdad. Y me encuentro buscando en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el capítulo 3 y el verso 17 y 18. Y dice la palabra de Dios: He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Poniendo en contexto este verso, sucede que anteriormente Nabucodonosor había tenido un sueño en donde hay una estatua que para él le impactó en su espíritu. Él mandó a edificar esta estatua y pidió entonces que la adoraran, que la reconocieran como Dios. Y si no, entonces serían aquellos que se negaran, pues serían arrojados a un horno de fuego. Pero es interesante notar como una pausa que el verso 5 del capítulo 3 de Daniel dice que la música tenía una relación bastante estrecha con el sentido de adoración. El verso 3 dice: al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. El enemigo, en su afán de pretender ocupar el lugar que le corresponde a Dios, ha utilizado entonces incluso que aquello que ha sido de creación divina exclusivamente para darle honra y gloria al Señor, la música. Y tome usted nota de que esto es comparativo con Salmo 150, en donde todo lo que respira alaba a Jehová, los mismos instrumentos. Así que la música es exclusivamente para darle honra y gloria al Señor. Ahora bien, en el texto que nos ocupa durante esta semana, defender la verdad, podría decirse si Daniel estaba defendiendo la verdad, incluso a costa de su propia vida. Analicemos el vocablo. La acepción defender etimológicamente es una palabra compuesta del prefijo de, que significa con, dirigido hacia, va, y fender, que es agresión. En otras palabras, hacer a un lado la agresión, alejarse de la agresión, evitar esta agresión. Posteriormente esto cambió también, fue modificado para el sentido de protección. Pero básicamente es tratar de evitar que el golpe, la agresión, la violencia llegue hasta donde estás tú. El otro vocablo, verdad. Ese vamos a encontrar una respuesta en Juan capítulo 14 y el verso 6. En el Nuevo Testamento, y la palabra de Dios dice en Juan 14, 6, una aseveración que hace el Señor. Estoy en Juan capítulo 14 y el verso 6. Y la palabra de Dios dice: y Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad? El Señor. Por eso es que la palabra de Dios dice: cuando establecemos una relación íntima con la verdad, y conoceréis la verdad, cuando establecemos una relación íntima con el Señor, os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Así que cambiemos el vocablo. Entonces, defender la verdad implicaría hacer a un lado toda agresión, todo aquello que va en contra del Jesús que vive dentro de mí, si es verdad que tú estás con Cristo juntamente crucificado, a la luz de Gálatas capítulo 2, verso 20. Una pregunta directa y personal. ¿Cuándo es que tú estás dispuesto a defender a alguien, incluso sin pensarlo más, hasta con tu propia vida? De inmediato seguramente me contestarás que a las personas que más amas, a tus hijos, etc. Pero el punto aquí es precisamente el vocablo, a los que más amas. A la luz de 1 Juan capítulo 4, verso 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué cosa? Dios es amor. Entonces tú necesitas tener a Dios, aquel que es el punto de referencia del sacrificio de abandonarlo todo por otra persona. ¿Qué hay más sacrificio más alto que este, que el que da su vida por otro? Es la muestra más grande de amor. Es lo que hizo el Señor con nosotros al ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pues bien, para que estemos en la posición espiritual, en el principio especial de incluso estar dispuestos a dar nuestra vida por la verdad, por Jesús, es porque previamente hemos llegado a desarrollar una relación tan íntima y tan especial con Él. Ser uno solo, al extremo que hemos dejado de vivir nosotros para que viva Él en nuestro lugar. En otras palabras, en la proporción en que tu relación con el Señor sea más íntima, en esa misma proporción, tú estarás dispuesto a hacerte a un lado tú para defenderlo a Él, para pelear por Él. Cuando digo pelear, no necesariamente tiene que ser un aspecto de violencia física. Olvidarte de ti mismo, reputar tu vida como una pérdida. El oscurantismo fue una época, decíamos la semana pasada, en la cual se veda el conocimiento al público y es acaparado por unas pocas personas que en su interpretación por un espíritu no correcto desvía de la verdad hacia todos aquellos que eran sometidos a su juicio. Pero el Señor levantó fieles portaantorchas que comenzaron como un foco de luz a iluminar la oscuridad. ¿Y qué relación hay luz entre tinieblas? Y esa es la razón por la cual surge entonces la etimología de un vocablo que se llama persecución. Aquel que te sigue con el objetivo de darte alcance. Pero si es un espíritu del mal el que lo está inspirando, entonces el alcance es querer destruirte. Porque para el mundo es más fácil tratar de destruir que tratar de esperar a sufrir un cambio, porque ya no vio en ellos, sino que vio a Jesús en su lugar. Por esa razón es de que hoy compartiré de nuevo un texto con ustedes como la semana pasada, que se encuentra registrado en un extraordinario libro, El conflicto de los siglos. Otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. A la luz de 2 Timoteo capítulo 3, verso 12, la palabra de Dios dice: todos los que quieran vivir piamente sufrirán persecución. Atención, la pregunta es seria. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Qué fuerte, ¿no? Revívase la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de la persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. ¿Saben que equivocadamente el enemigo se dio cuenta de que ser violento, tratar de destruir físicamente a los seguidores del Señor, no le estaba dando un buen resultado? Y esto se debe al siguiente texto que también voy a compartir con ustedes.
una apología de Tertuliano en el párrafo 50. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Parecía una aparente contradicción, pero al morir defendiendo la verdad, surgía una semilla que producía más adeptos todavía. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano, reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Y aquí la apología de Tertuliano: más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. El enemigo se da cuenta de esto y entonces decide cambiar su estrategia. Una estrategia que le dio un excelente resultado hasta el día de hoy. Llegó un movimiento farisaico, aquellos que se creían tan correctos que, abandonados a un espíritu de engaño, miraban con desprecio a todos los demás. Y simplemente cambiaron la vocación de la salvación en el sacrificio del Cordero por un mercado de intereses personales. Dice la pluma inspirada: bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introdujo en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. Y quiero invitarlos a que vayamos al libro de Mateo en el capítulo 16, verso 1 al 3. Insisto, esta estrategia le ha dado un extraordinario resultado. Es la cizaña creciendo en medio del trigo. Mateo capítulo 16, verso 1 al 3. Y la palabra de Dios dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Tome nota, ¿qué fue lo que pidieron que mostrase? Una señal en el cielo. No el movimiento falso se deja guiar no por lo que siente, porque no puede transmitir un mensaje de una experiencia personal con un mensaje correcto. Entonces se deja guiar simplemente por lo que sus ojos puedan ver. Piden una señal. Jesús respondiendo les dijo: cuando anocheces decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana: hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y se refiere específicamente: estás más preocupado por las señales que ves, que eres muy bueno para poder interpretar los fenómenos atmosféricos, pero te estás haciendo a un lado. ¿Cuáles son las señales que para la eternidad que te están diciendo que el reino de Dios se ha acercado? Porque yo soy el reino de Dios y estoy acá, y no me logras reconocer. Decíamos que hace poco acaba de pasar un fenómeno astronómico, un eclipse solar, y muchos se levantaron diciendo que eran señales del tiempo del fin. Pero no es verdad, no es cierto, es solamente eso, un evento astronómico. Pero más que fijarnos en señales exteriores, la palabra de Dios nos está llamando a que nos fijemos en las señales que se están viviendo actualmente dentro de la sociedad, dentro de la misma iglesia. De ahí el texto de Pablo preocupado por Timoteo en decirle: mira, cuidado con aquellos que tienen apariencia de piedad, porque ellos tratan de engañarte, tratan de burlarse. A estos mejor evita. Contra estos defiéndete, hazlos a un lado, porque están agrediendo al verdadero Cristo que debe vivir en tu corazón. Son una burla para la fe y la verdad. Es, en otras palabras, aquellos con un falso cristianismo, aquellos que no tienen el verdadero fruto del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está dentro de ellos, simplemente lo que hacen es desprestigiar la verdad.
desprestigiar a Jesús. Y como si no fuese suficiente estar batallando contra las acechanzas del enemigo, contra la enorme cantidad de malicia que inunda nuestros sentidos de comunicación, el internet, todos los medios que están a nuestro alcance, también tenemos que lidiar contra aquellos que son cizaña en medio del trigo, hipócritas abandonados a un espíritu de engaño. Y saben ustedes que esta experiencia es la misma experiencia que Pablo nos denuncia en la iglesia de Corinto. Acompáñenme por favor al libro de Primera de Corintios. Estamos en el análisis de defender al Señor Jesús, de defender la verdad. Primera de Corintios, estoy en el capítulo 1 y el verso 18. En la palabra de Dios dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Verso 22. Los judíos piden señal. ¿Te das cuenta? Ya desde esa época los fariseos lo hacían también. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero el verdadero pueblo de Dios no gira alrededor de acontecimientos que puedan impresionar tus ojos o que puedan engañar tus sentidos, sino que directamente hacia un escrito está, porque tienes que, por ejemplo, para creer de que Jesús, aquel que iba en la vía dolorosa y que iba a ser sacrificado en el Calvario, era el Hijo de Dios, tenías que negar lo que tus ojos estaban viendo, tenías que negar lo que tus oídos estaban escuchando, incluso ni siquiera tocarlo, sino que ir directamente a un escrito está, ese que no cambia ni una jota ni una tilde. Y la palabra de Dios dice en el verso 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente es tropezadero, porque les denota su pecaminosidad. Para los gentiles es locura, qué fanático eres. Pero para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y algo interesante, siguiendo en esta línea, es el verso 27 del capítulo 1 de 1 Corintios. ¿A quiénes ha llamado el Señor? ¿En quiénes se ha fijado Él para poder propagar este mensaje de verdad, para defender la verdad, para levantar la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel, para seguir al Cordero por donde quiera que va? ¿A quiénes? Verso 27. A lo necio del mundo escogió Dios. Tomarán nota. En las semanas anteriores hemos estado hablando que dijo el necio en su corazón no a Dios. La necedad es decirle no a algo que es evidente. La necedad para el universo es que tú le digas no al Señor. La necedad para este mundo es que tú le digas no a los hábitos, no a las costumbres, no a la popularidad, no al sentirme bien dentro de un grupo social, no al tratar de encajar dentro de los hábitos de este mundo que llevan a perdición. Así que el Señor llama a aquellos que le han dicho no al mundo, a los que son considerados necios para el mundo, para avergonzar a los sabios, a lo débil del mundo, a esos que el mundo considera que no tienen capacidad para absolutamente nada, a ellos escogió Dios. A lo vil del mundo, a lo menospreciado escogió Dios. Pero tome nota que todo es lo que el mundo rechaza, lo que el mundo ya no quiere, lo que el mundo está despreciando. Pues sí, a eso escogió Dios. ¿Por qué razón? Porque el mundo no puede ser nuestro hogar. Insisto en decir, no estés buscando un lugar en el mundo, no lo hay para ti si ya no vives tú, sino que vive Cristo Jesús en tu lugar. Nuestra morada está en el reino de los cielos. Y esto a fin de que nadie se jacte en su presencia, porque para Él sea la gloria, y todo aquel que se quiera gloriar, gloríese en el Señor. Finalmente, después de tanta tribulación, podremos analizar que en Apocalipsis, en el capítulo 2 y el capítulo 3, en el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, encontramos que siempre al final cada mensaje termina en un vocablo muy interesante: al que venciere. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Estoy en Apocalipsis
en el capítulo 2 y empiezo con el mensaje hacia las 7 iglesias, el mensaje de Éfeso. Y la palabra de Dios dice en el verso 7, el que tiene oído oiga, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Vivirá para siempre, la muerte no tendrá más poder sobre él. En el mensaje de Esmirna, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, que es la muerte eterna. Al que venciere, pero una vez más, el verbo vencer en este aspecto se refiere a aquellos que ya no viviendo ellos, sino que viviendo a Cristo Jesús en su lugar, siguiendo al Cordero por donde quiera que va, Él será el vencedor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que escondidos en el Señor. No se sufrirá la segunda muerte, habrá una eternidad de vida, porque el que está en Cristo no puede morir. Y estamos en la iglesia de Pérgamo, y le daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y una piedrecita escrita un nombre nuevo. Esto me trae a la memoria la experiencia de Jacob. Y al que venciere, pero no venció luchando él físicamente, sino que vence rindiéndose. La aparente contradicción, ¿verdad? Vence rindiéndose a los pies del Señor. Vence rindiéndose y diciendo, es cierto, ya no puedo más conmigo, sino que ven y ocupa tú totalmente todo mi lugar. Ven y lléname de ti. Venzo venciéndome tú a mí. Y utilízame. Y entonces, el encontrarse con Jesús, hay una transformación, hay una evolución. Ya no eres el mentiroso, ya no eres el suplantador, ya no eres el engañador, ya tu antigua manera de ser precisamente queda en ese estatus, antigua. Y tu nueva manera de ser refleja el carácter de aquel que está lleno del Espíritu de Dios, que tiene gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, misericordia. Un hombre nuevo. Y sigue diciendo la palabra de Dios en Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias. Y al que venciere será vestido de vestiduras blancas, que eran las vestiduras sacerdotales. Pasarás a ser, entonces podrán ver en ti y en mí al Señor, porque seremos imagen y semejanza del Creador. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, verso 12 del capítulo 3. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono. Pero hay un punto muy interesante que quisiera finalmente llamar la atención para ustedes, y es el que se encuentra en Apocalipsis en el capítulo 3 y el verso 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Saben? Esto me recuerda a algo que yo creo que ya se los comenté en alguna ocasión. Una anécdota conversando con una hermana de la iglesia en México. Me decía ella una noche en medio de lágrimas, ay hermano, ¿quién llegará a tener mi corona? Y me dejó consternado en ese instante. Y al preguntarle a qué se debía su trágica observación, ella me dice, he decidido abandonar la iglesia porque hay tantos problemas dentro de mi hogar y dentro de mi matrimonio. Durante la semana es un infierno. Hasta que llegamos a la iglesia y presentamos una imagen para cuidar el que dirán. ¿Quién irá a tomar mi corona? Hay una corona específicamente y especialmente diseñada para que encaje perfectamente en tu sien. Fue hecha a mano, con amor, con un amor infinito, bañado en la sangre del Hijo de Dios. No dejes que nadie te la arrebate. Y es precisamente la razón por la cual volvemos a casa. De regreso al rumbo a nuestro hogar, donde el Señor ha creado una morada especial para nosotros. Volvemos a casa para recibir esa corona y no permitir que sea ocupada por otra persona. Cada quien tiene la suya, porque esto es
una experiencia personal entre el Señor y yo. No te preocupes de qué hacer o qué decir. Déjate usar. Déjate usar por el Espíritu de Dios que inundará toda tu vida. Y Él pondrá en tus labios las palabras a decir. Transformará tu mirada con la mirada de Jesús. Y tus manos serán sin duda alguna manejadas por el Espíritu del Señor para que al tocar toquen con el amor que le caracteriza a Él. Dejémonos usar, dejémonos llenar del Espíritu de Dios y que pasemos a ser entonces los fieles portaantorchas del tiempo del fin.